Buenas noches, compañeros. Continuando con las exposiciones de parásitos, finalmente terminamos con los temas de teniasis, cisticercosis y difilobotriasis. Comenzaremos con teniasis y cisticercosis. Inicialmente, pues, la definición de teniasis es que es una helminthiasis causada por los céstodos del género Taenia, de orden Cyclophilidae, familia Taenidae, y género Taenia cuando la especie es el Taenia solium o el Taenia multiceps, y Teniarhinchus cuando la especie es la Tenia saginata. Como introducción podemos decir que las tenias en general son gusanos planos, hermafroditas, que viven en el tracto gastrointestinal humano. En la epidemiología, en México, Perú, Chile, hay un alto porcentaje de población que tiene anticuerpos dirigidos contra los antígenos de este tipo de parásito, ¿no? Como en este caso la Taenia solium. Y se ve que es una infección endémica en la mayor parte de los países de África, Asia, América Central y Sudamérica. Aquí podemos observar una imagen de lo que son los cerdos, pues una cierta especie, que sería pues el Teniosolium, utiliza como huésped intermediario a lo que es el cerdo. Y en la siguiente imagen podemos ver a un niño, pues que tal vez está haciendo sus deposiciones al aire libre, lo cual podría ser una acción de riesgo para contraer esta enfermedad. Aquí podemos observar la prevalencia de esta parasitosis en el Perú. Podemos observar que en la sierra un 0,77%, que es el porcentaje más alto. Se ve que en departamentos como Ayacucho, Cajamarca, Junín, Huancavelica y Apurímac son unas zonas endémicas y son las donde hay mayores casos de lo que es teniasis. En la costa, con un 0,06%, que incluiría lo que es La Libertad, Piura y Junín. También podemos verlo en segundo lugar, y la selva con un 0,05% en zonas como San Martín y Amazonas. Primeramente hablaremos de la Taenia solium, que utiliza como hospedador definitivo lo que es el hombre, ¿no? Su ubicación será el intestino delgado. El estado del parásito será en estado adulto cuando está en el hombre, y utiliza como hospedador intermediario al cerdo cuando su estado es larvario, o sea, cuando está como cisticerco. Y la ubicación será su musculatura, ¿no? El tejido muscular estriado. Ahora hablaremos de características generales de este parásito. Aquí en la imagen podemos observar, ¿no?, cómo comienza con una cabeza, que también se le puede conocer como escólex, continuando con un cuello y una cadena estrobilar conformada por gran cantidad de proglótides, que mientras más cercanos están al cuello son más inmaduros, mientras que los últimos son los más maduros, y por último tenemos a lo que son los proglótides grávides, de donde saldrán los huevos. En la fase adulta se puede decir que esta Taenia solium puede llegar a medir de 2 a 4 metros de longitud. El escolet, como ya dije, la cabeza, tiene un diámetro de 1 milímetro, con 4 ventosas y un rostelo formado por una doble cadena de 25 a 30 ganchos cada uno, un cuello delgado de 5 a 10 milímetros y un estróbilo que está conformado aproximadamente por 1000 segmentos. Ahora, hablando propiamente de los proglótidos, podemos decir que es la unidad reproductiva, y como había dicho al inicio, la tenia es un parásito hermafrodita, contiene a ambos órganos reproductores, tanto masculino como femenino, dentro del proglótide, y para que sea un proglótide maduro, tiene que tener a estos órganos reproductores. Aquí en la imagen, como podemos observar, estos diminutos puntitos circulares, esos son los testículos. Aquí podemos observar como una roseta, dicen algunos, al útero, y aquí el conducto deferente, ¿no? Se dice que los inmaduros, como dije anteriormente, son los que están más cercanos al cuello. En estos proglótides maduros se van a producir más de 50.000 huevos en el útero, que lo fecunda el esperma liberado de los testículos. Además, se dice que tienen 3 lóbulos ováricos. Y ya que estos dos órganos reproductores están en el mismo sitio, se va a dar una fecundación incontrolada. Los proglótidos grávides, que son los proglótidos más maduros y los más lejanos a lo que es el escólex,
contienen embriones que están cubiertos por bloques de queratina y presentan menos de 13 ramas uterinas. Aquí podemos ver la diferencia entre un proglótido maduro y un proglótido grávido, ¿no? Aquí en el proglótido grávido podemos ver que están los huevos listos para salir en el momento en que la persona realice sus deposiciones. Y pues aquí podemos ver cada uno de los órganos reproductores del parásito. Ahora hablando del cisticerco, que es un metacesto imaginado, tiene un tamaño aproximado de 0.5 a 1.0 centímetros de diámetro. Como podemos ver, son esferas blanquecinas que están suspendidos en una vesícula llena de líquido. Esta vesícula va a contener células rodeadas de tejido conjuntivo y corpúsculos calcáreos, un excoles invaginado, 4 ventosas, 2 coronas de ganchos. Aquí es una imagen histológica, ¿no?, de lo que es el cisticerco. Ahora les explicaré un poco sobre el huevo de la Taenia solium, ¿no? Podemos ver que en el interior se presenta lo que es el embrióforo, que está rodeado, el embrión, mejor dicho, el embrión que está rodeado de lo que es el embrióforo, que está rebordeado por un bloque de queratina y mide aproximadamente 47 a 77 micrómetros de diámetro. Este embrión va a tener lo que son 6 ganchos, por eso se le dice que es un embrión hexacanto, y en su totalidad se le puede conocer como oncósfera. Anteriormente habíamos estado explicando, ¿no?, las características morfológicas de lo que sería el Taenia solium. Ahora le explicaré algunas diferencias. Hospedero intermediario al ganado vacuno, a diferencia que el Taenia solium usaba al cerdo. El gusano adulto en este caso va a ser de 5 a 10 milímetros de longitud y de 5 a 10 milímetros de ancho. A diferencia del anterior, su escoles o cabeza no tendrá rostelo, pero sí tiene 4 ventosas que también le van a servir para fijarse al huésped. Otra característica que lo diferencia claramente del Taenia solium es que, como vimos en el anterior, los proglótidos grávidos tenían menos de 13 ramas y en este caso son más de 13 ramas uterinas. También en los maduros, aquí son solo 2 lóbulos, mientras que en el Taenia solium se encontraban 3 lóbulos ováricos. Y además que el estróbilo contiene más de 2000 proglótidos. Como podemos ver, el Taenia saginata es de mayor longitud que el solium. Ahora empezaré a explicar el ciclo biológico de este parásito. A ver, en primer lugar, podemos ver que los huevos van a salir de lo que son los proglótidos grávidos, ¿no? Cuando salen por medio de las heces, los proglótidos como tienen un tegumento lábil, no van a ser resistentes a lo que es el ambiente. Entonces se van a desintegrar, mientras que los huevos van a poder estar y perduran en la vegetación, ¿no?, que se va a volver contaminada. Entonces, en este caso, bueno, en el solium puede ser que el cerdo o en la saginata, la vaca, va a comer de esta vegetación contaminada. Entonces entrará a su organismo. Entonces el huevo, cuando va a estar en contacto con el ácido clorhídrico, la bilis y más enzimas digestivas, va a activarse. Al activarse, va a penetrar al intestino delgado, en este caso pues del cerdo, va a perforar vasos sanguíneos y entonces va a poder ingresar a lo que es el torrente sanguíneo. De aquí va a poder migrar de forma hematógena a diferentes órganos blancos, ¿no? Como dije, principalmente al tejido muscular estriado, pero también puede viajar y quedarse en lo que es el corazón, el cerebro, los ojos, el tejido subcutáneo. Y pasadas 8 semanas, podemos decir que se volverá el cisticerco. Este cisticerco se va a diferenciar del huevo porque ya va a empezar a contener lo que son protoscólices, que como su nombre lo dice, es
un estadio previo a lo que sería el escólex, ¿no? Ya. Entonces, en este nivel podemos decir, ya estamos en la enfermedad de la cistocercosis, pero a nivel del porcino, ¿no? No es una cisticercosis humana. Entonces, como había dicho, este cisticerco va a quedarse, ¿no? En el músculo. Entonces, si la persona quiere alimentarse, pues, ¿no? Le gusta el chicharrón, yo no sé. Y entonces, si ellos no cocinan bien a una temperatura adecuada, lo suficiente para matar al parásito, la persona se va a infectar y va a ingresar a su organismo este cisticerco. Entonces, el humano se come el cisticerco viaja, llega a lo que sería el tercio superior del intestino delgado, estoy hablando del duodeno ahorita, va a llegar y pues como no puede atravesar la pared intestinal, se va a fijar, ¿no? Como había dicho, tiene sus ganchos y se va a fijar a la pared intestinal para ahí establecerse hasta que pueda llegar a ser un parásito adulto. Y para que esto pase, va a pasar más o menos unos 2 meses. 2 meses para que se vuelva adulto. Una vez siendo adulto, pues ya va a empezar a desarrollar el cuello, los proglótides ya van a estar inmaduros, maduros, va a tener de 3 a 4 meses, va a empezar a eliminar estos proglótidos grávidos a través de sus heces. Y es aquí donde podemos decir que ya estamos en esta enfermedad, en la teniasis. Entonces, para diferenciar ambas enfermedades, podemos resumir que se produce la cistocircosis cuando la infección es por la larva, o sea, el cisticerco, mientras que en la teniasis es debido al parásito adulto, ¿no? Llega a ser adulto en el intestino delgado del ser humano. Mecanismos patógenos. En sí, la teniasis no es una enfermedad grave. Se puede decir incluso que es asintomática en los primeros momentos. Y el daño va a ser solamente por la fijación que le produce estos ganchos y va a ser discreto, es una irritación discreta. Es raro que se llegue a perforar la pared del intestino, pero si es que pasa, va a ser mortal. Los pacientes que eliminen los huevos de forma continua van a volverse individuos de riesgo, ¿no? Porque van a hacer que más personas se puedan contagiar de esta enfermedad y pues afectar más a mayor cantidad, tenemos mayores pacientes, mayores gastos, en fin. Ahora, ¿qué mecanismos tiene el parásito para contrarrestar la respuesta inflamatoria del huésped? Principalmente tres: la paramiosina, la proteasa de cisteína, el factor de metacéstodo. En primer lugar, la paramiosina va a inhibir la activación del C1, que es pues parte de la vía común del complemento. La proteasa de cisteína va a reducir el número de linfocitos CD4 humanos in vitro y va a los hace reducir, pues los induce a la apoptosis. El factor de metacéstodo, que es sensible a la RNasa, va a inhibir lo que es la proliferación celular por los mitógenos, inhibiendo la producción de citocinas como la interleucina 2, la interleucina 4, interferón gamma, la reacción inmunitaria humoral y celular, antígenos del parásito y la reacción inflamatoria. Como dije, entre las manifestaciones clínicas, primeramente se dice que es asintomático y tienen que pasar más o menos 5 a 12 semanas de la ingestión del cisticerco para empezar a sentir, ¿no?, estos síntomas. De 5 a 12 semanas. 5 a 12. Entonces, entre algunos síntomas, podemos ver aquí el prurito anal, que va a ser ocasionado por el movimiento del proglótido, ¿no?, cuando va a querer salir por las heces. También puede haber ligero dolor abdominal con diarrea o estreñimiento, sensación de hambre, como dije, aumento del apetito, con pérdida de peso, debilidad, y en un cierto porcentaje se presenta también eosinofilia periférica, un 15%.
en total presentar lo que es eosinofilia. Además, también mareos y urticaria. Bueno, para el diagnóstico podemos contar con diferentes exámenes. En primer lugar, se recomienda un examen coproparasitoscópico de concentración, FAS o Ricci, para el diagnóstico de teniasis, pero esta no es específica porque tanto los huevos como del Taenia solium como del Taenia saginata son morfológicamente similares, entonces no se va a poder comprobar qué tipo de teniasis es. Para esto es que se utiliza este examen de ELISA, buscar sus copronciento y especificidad del 99.2% para descubrir si es Taenia solium. En tercer lugar tenemos el tamizado de heces o método de Barman. Se hace que el paciente arroje el gusano 4 a 48 horas, pues si es solium o saginata. En el tratamiento de elección tenemos lo que es el praziquantel y el albendazol. Ambos medicamentos no se recomienda dar ni en embarazadas ni en mujeres que están dando de lactar a sus bebés, ¿no? Porque puede pasar por la leche y le hará un mal pues al bebé. En praziquantel se dice que la dosis pediátrica recomendada es de 2.5 a 10 miligramos por kilo, una sola dosis en lo que es teniasis, y 100 miligramos por kilo día en 3 dosis solo el primer día y después 50 miligramos por kilo al día en 3 dosis por 30 días o bueno 29 días. Y el albendazol 15 miligramos por kilo al día en 2 dosis de 8 a 30 días. En adultos la dosis va a ser de 2.5 a 10 miligramos por kilo, dosis única, y albendazol sí va a variar, ¿no? Porque praziquantel es similar la dosis. En el albendazol en adultos sí va a ser de 6.6 miligramos kilo en 2 dosis de 200 miligramos diarios por 3 a 5 días. Hay medidas de prevención, ¿no? Que incluiríamos cocinar bien las carnes, los embutidos de porcinos y bovinos. Se dice que la cocción debería ser mayor a 65 grados Celsius. O podría conservarse también este tipo de carne, refrigerarse a menos de 5 grados, máximo en 4 días. También se debería hacer un control sanitario de los mataderos y evitar, prohibir mataderos clandestinos, ¿no? Porque no cumplen con todas las normas sanitarias requeridas y se puede comprobar que estos vacunos no hayan tenido esa parasitosis. También se debe evitar comprar carnes en expendios al aire libre o no oficiales y pues una crianza responsable de este ganado porcino y bovino, ¿no? Si ven que tiene algún síntoma de malestar, llevarlo al veterinario, pues y comprobar que, el veterinario debe ir a revisarlos, ¿no? Tienen que comprobar que no tienen ninguna parasitosis. Bueno, y la cisticercosis se toma parte porque también es muy amplia en la gama de la clínica, pero en el ciclo biológico pues es similar a lo que ya había explicado antes. Yo había explicado la cisticercosis a nivel del porcino, pero no cambia mucho a lo que sería a nivel humano. Como definición tenemos que es una parasitosis tisular, pero esta vez de la larva, no del parásito adulto, de lo que es la Taenia solium. El humano va a actuar como huésped intermediario, o sea, en vez del cerdo, el humano es el que va a comer pues por vegetales contaminados, lo que es el cisticerco. Este cisticerco va a presentar 3 formas: vesicular o celulosa, la racemosa y la forma de transición, que es entre racemosa y vesicular. Las formas del cisticerco.
En primer lugar tenemos la forma celulosa, ¿no? Es la más frecuente, es un quiste redondo, algunos dicen que tiene la forma de un grano de arroz, de 0,5 a 1 centímetro de diámetro, un color blanco semitransparente, escólex invaginado con 4 ventosas y 2 coronas de gancho. Y por otro lado tenemos la forma racemosa, que es la de mayor tamaño, con una forma similar a la de un racimo de uvas, ¿no? Acá podemos ver, parecen uvitas. La membrana que lo envuelve es más, esto es lo que la diferencia, ¿no? Con la celulosa, y además en la de transición, que estaría pues aquí, esta sí aún tiene cólex. Está parcialmente el escólex, en lo que sería la de transición. Y esta, como dije, es de mayor tamaño, de 2 a 15 centímetros. Se cree que lo produce una forma degenerada de la larva del Taenia solium. Mecanismos de infección. Están descritos 3 tipos de mecanismos, ¿no? La heteroinfección, la autoinfección externa y la autoinfección interna. La heteroinfección es la que ya pues habíamos dicho, consumir comida contaminada, agua, alimentos contaminados con los huevos de la Taenia solium. La autoinfección, o sea, va de ano a la mano, a la boca, y pues esto está más relacionado en niños y en enfermos mentales. Aunque también se dice que, por ejemplo, en niños o en individuos con pica, pueden también así contaminarse, ¿no? Fecal oral. Y por último, la autoinfección interna, que se da por hay una reacción del vómito, em, entonces los proglótidos de lo que están en el intestino eh, van a devolverse al estómago. Del estómago, como ya había dicho, tanto enzimas digestivas, ácido clorhídrico, lo van a activar al huevo, y pues se va a dar el desarrollo del cisticerco. Y así es como va a desarrollar lo que sería la cisticercosis. El ciclo biológico pues, en la cisticercosis es similar pues, al cerdo. Él va a consumir los jugos gástricos, ácido clorhídrico, bilis, lo activan, va a desarrollarse como cisticerco, va a transportarse vía hematógena a órganos blancos como el cerebro, los ojos, pulmones, para quedarse ahí, se va a establecer ahí, y pues va a producirse lo que es la cisticercosis. En un estudio de la OMS, la localización del quiste en órganos de seres humanos de diferentes tejidos, ¿no? Mayormente se aloja en el cerebro, como vemos aquí. Hay más casos que se alojan cisticercos en el cerebro. En segundo lugar, músculo, seguido de tejido subcutáneo, riñón, ojos, o también puede no solo abarcar solo un órgano, ¿no? También pueden ser 2 o más órganos. Hablando de la neurocisticercosis, que es pues cuando el cisticerco se va a establecer en lo que es el sistema nervioso central, puede establecerse tanto en el parénquima cerebral, en el espacio supraranoideo, en diferentes cavidades, presenta una gran cantidad de síndromes. Entre ellos puedo explicar pues un síndrome convulsivo que se presenta como cualquier forma de crisis epiléptica. Se asocia a una crisis de inicio tardío y crisis secundariamente generalizadas, seguidos de un sopor prolongado. También se habla de un síndrome focal
cuando imita cualquier síndrome deficitario que implique la localización del parásito. Un síndrome psíquico que generalmente se asocia a bradipsiquia, manifestaciones confusas, demenciales y se relaciona a lo que es hidrocefalia, hipertensión intracraniana, aguda o crónica ondulante, secundaria a la obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo. Esta hipertensión endocraniana se asocia muchas veces con lo que es el síndrome de Brown, que es un síndrome que sucede cuando la cisticercosis va a atacar a lo que es el cuarto ventrículo. ¿Y en qué se caracteriza este síndrome? Pues hay una pérdida súbita de la conciencia cuando el individuo hace un movimiento brusco con la cabeza, pierde la conciencia y se asocia pues a esta. Es una cisticercosis eh, ventricular. Hay un síndrome también hipófiso diencefálico que va a comprometer a lo que es el tuber cinereum por la localización diencefálica del parásito. Manifestaciones clínicas. Tempranamente también la cisticercosis es asintomática, pero también podemos ver que puede pasar muchos años sin presentar síntomas, pero cuando empiezan pueden haber, se puede diferenciar o clasificar estas manifestaciones clínicas de acuerdo a la localización, ¿no? Por ejemplo, si es a nivel del encéfalo, neurocisticercosis, puede ser a nivel subcutáneo, muscular, a nivel ocular, oftalmocisticercosis, o, pues, como había explicado, tenemos a la cisticercosis subcutánea, ¿no? Que se da un 6% de todos los casos. Esta va a ser asintomática. Se va a presentar, como vimos aquí en la imagen, los nódulos se van a presentar en diferentes partes y estos van a ser indoloros. Van a ser de 5 a 10 milímetros aproximadamente y se confirma mediante una biopsia. La cisticercosis muscular calcificada, que se puede diagnosticar con un hallazgo radiológico, la miocárdica, que puede ser hallada en necropsia o ecocardiograma, porque usualmente no presentan muchos síntomas, pero si es que los presenta puede haber eh, eh, problemas, ¿no?, con el ritmo cardíaco. Y la ocular, que es un 3%, cuando el cisticerco está vivo, va a flotar y va a estar libremente en el morvitrio. Pero cuando el cisticerco muere, es donde van a aparecer síntomas que alteran la visión. Puede incluso quedar ciego y perder el órgano, o sea, el ojo. También hablamos de una evolución natural del cisticerco, cuando esto ya es enteramente en neurocisticercosis, ¿no? Su evolución del cisticerco en el encéfalo. En primer lugar, va a estar como en una fase vesicular. Esta es la fase más benigna, por así decirlo. Los quistes son viables y van a provocar una respuesta inflamatoria mínima, caracterizado por presencia de linfocitos eosinófilos, linfocitos y eosinófilos. En cuanto a la fase coloidal, ya va a haber presencia de una inflamación por células mononucleares alrededor del quiste. Ahí ya va la diferencia. Continúa con una fase nódulo granular, donde se va a sustituir gradualmente por tejido fibrótico y va a empezar a colapsar en la pared del quiste, ¿no?, que ya empieza a morir. Pues. Y en la fase de calcificación, cuando ya está completamente sustituido por tejido fibrótico, y hay una mineralización del parásito. Aquí podemos ver en la imagen, ¿no?, las pequeñas calcificaciones. Y, por ejemplo, aquí en la fase vesicular, este quiste va a ser un efecto masa, va a empezar a bujar, parénquima, hacer esa reacción en el encéfalo. Estados evolutivos del
cisticerco. Esto dependiendo de dónde se va a localizar a nivel del encéfalo, el cisticerco pues, puede afectar el parénquima, puede estar a nivel de la médula espinal, suparanoideo o ventricular. El mayor de los casos, mayor porcentaje, es en suparanoideo, que los cisticercos espinales, así como son poco probables, son los que tienen mejor pronóstico y se da más frecuentemente en niños. Y va a haber un síndrome de compresión medular, ¿no? Cuando aparece este cisticerco ahí. Va a llegar por cuando atraviesa y va a movilizarse, ¿no? Por el líquido cefalorraquídeo. En cuanto a los cisticercos parenquimatosos, son lesiones quísticas pequeñas, redondas, que van a ser demarcados por el parénquima circundante. Como dije, va a haber un efecto masa y esto es lo que provoca las convulsiones, ¿no? El subaranoideo va a llegar a este nivel biematógeno, ¿no? Puede alcanzar cisternas basales, meninges, espacios subaranoideos, y aquí es donde van a estar los casos más graves. Como habíamos dicho anteriormente, la forma racemosa es el de mayor tamaño y también es la que va a causar un cuadro clínico más severo en lo que es la neurocisticercosis, a diferencia del vesicular, que era más benigno. Y los quistes ventriculares, que son menos de 30% de los casos, son quistes intraventriculares, ¿no? Mayormente se asocia a quistes en el cuarto ventrículo y dan casos de hidrocefalia. Diagnóstico. En primer lugar, clínico, ¿no? Van a evaluar la epilepsia, si es de inicio tardío, la presencia de cefalea persistente, un cuadro psíquico, hipertensión endocraniana, inmunológico a través de la inmunotransferencia, llamando inmunoblot o de Western blot, que tiene, como sabemos, una alta sensibilidad del 94% en suero y en el líquido cefalorraquídeo y una especificidad del 100%. Entonces, y lo tercero que va a confirmar lo que es la neurocisticercosis va a ser pues las neuroimágenes. En primer lugar, una radiografía simple de cráneo o de partes blandas para ver, ¿no?, la presencia de calcificaciones, signos indirectos de hidrocefalia, una tomografía computarizada del encéfalo con contraste para revelarnos, ¿no?, las formas activas en degeneración o inactivas del cisticerco. Igualmente, ver si hay neurocisticercosis suparanoidea con hidrocefalia o quistes intraventriculares. Y también nos va a ser útil lo que es la resonancia magnética, pues nos permite observar quistes muy pequeños, ubicados en cerebelo, tronco cerebral, que no van a ser fácil de identificar con la tomografía, y nos va a mostrar imágenes mejor definidas, incluso de partes como el escólex, calcificaciones. En tratamiento, la neurocisticercosis se trata con antiparasitarios, pues como el albendazol y el praziquantel. En la neurocisticercosis inactiva, donde hay calcificaciones y parasitosis en degeneración, se dice que no se requiere de tratamiento antiparásito. En lo que es la inactiva con hidrocefalia secundaria a una infestación suparanoidea o ventricular anterior, también se dice que no se requiere de un tratamiento antiparasitario, pero puede ser tributario de válvula de derivación ventrículo peritoneal, ¿no?, para acabar con esa hidrocefalia. Y en neurocisticercosis parenquimatosa activa, pues ahí sí ya va a ser paciente con tratamiento antiparasitario con albendazol antihelmíntico y praziquantel. En una revista encontré este gráfico que, bueno, nos va a explicar también, ¿no?, qué tipo de tratamiento vamos a derivar al paciente según la localización. Primero saber si es parenquimatosa o es una forma extraparenquimatosa. Si es parenquimatosa, hay que ver si pues presenta quistes vesiculares o si ya está calcificado o si los quistes están por degenerarse.
Si son quistes vesiculares, hablamos de un quiste único, se recomienda albendazol 1 semana, praziquantel 3 dosis más corticoides, solamente si lo requiere. Cuando son quistes múltiples, albendazol 1 semana, más corticoides convencionales, y igualmente para si son masivos, no más de 100 quistes vesiculares. Cuando son quistes degenerados, albendazol 1 semana con corticoides, y pues aquí en múltiples también no cambia mucho. En masivos cambia porque los corticoides ya no son a dosis convencionales, sino son a dosis altas, más un tratamiento antiedema, no antiparasitario, no albendazol ni praziquantel. Y cuando se ve que, como había dicho, está inactivo y hay calcificaciones, no se requiere el tratamiento antiparasitario porque ya está muerto el parásito. Cuando hay formas extraparenquimatosas, cuando se presenta, por ejemplo, hidrocefalia, se hace un shunt ventricular, pero no se trata ni con albendazol ni praziquantel. En ependidimitis, igualmente, pero se asocia corticoides a dosis altas. Y en aracnoiditis, solo corticoides a dosis elevadas. Cuando son suparanoideas, se va a diferenciar si es un quiste gigante o si estamos en una forma racemosa. Aquí sí se presentan se trata con antiparasitarios, albendazol por 1 mes, más corticoides, y si se requiere, pues una cirugía para extirpar. En quiste ventricular se recomienda aspiración endoscópica o cirugía, y en quiste medular, pues cirugía. Y el tratamiento es este, ¿no? Albendazol, que se prefiere por ser más barato y penetrar mejor en los quistes subaracnoideos. No presenta interacciones farmacológicas con corticosteroides ni anticonvulsivantes, y se absorbe mejor cuando se toma con alimentos grasos. La dosis requerida sería de 15 miligramos por kilo al día por 15 días, y cuando se usa concomitantemente con corticosteroides, aumenta su concentración plasmática, tanto que el praziquantel, una dosis de 50 miligramos por kilo día por 15 días. Ahora sí voy a querer que participen. Son unas preguntas antes de iniciar el siguiente tema. Me escriben por el chat las respuestas, ¿ya? En relación a teniasis, señale el concepto incorrecto. A. El cisticerco da origen a la tenia adulta en el intestino delgado. B. Los proglótidos grávidos salen en la materia fecal en pequeñas cantidades. C. En los tejidos, los cisticercos forman proglótidos. D. El cerdo se infecta al ingerir huevos y proglótidos. ¿Cuál creen que es el concepto incorrecto? Casita. ¿Quién dice más? ¿Quién Cisticercos. dice menos? Sí, chicos, es la C. En los tejidos, los cisticercos forman proglótidos. Eso no va a ser porque ya les expliqué que tiene que ingerirse en, el huésped, en el ser humano, en el hospedador definitivo, y con las enzimas digestivas recién va a activarse, y cuando ya se forma adulto va a dar lo que son los proglótidos, ¿no? Que es parte de su cuerpo, del estróbilo. Por eso es la falsa. Entonces, después, el periodo de incubación para neurocisticercosis, ¿cuál sería? A, de 2 a 3 semanas, B, de 10 a 12 meses, C, de 1 a 2 años, o D, de 4 a 5 años. Me lanzo por la B. ¿Quién dice más? Ya, tu respuesta final, Yoli, es la A, entonces. Neurocisticercosis. Yo digo Dadito. Toma su tiempo. Frecuentemente por el Diphyllobotrium latum, pero vamos a ver que en nuestro Perú el más frecuente va a ser el Diphyllobotrium pacificum. También vamos a ver otras especies, ¿no? Como el Dendriticum, que es especialmente más frecuente en Alaska, el Ursi en Alaska y Canadá. En primer lugar, que esta tenia, este
Este parásito es del orden Pseudophilidae, de la familia Diphyllobothriidae, del género Diphyllobothrium y la especie, bueno, en este caso, Diphyllobothriolatum. ¿Cómo se va a transmitir esta enfermedad? Va a ser por el consumo de una variedad de peces de agua dulce cuando se los consume crudo, por ejemplo, en platillos como el sushi, el sashimi y en nuestro caso, nuestro ceviche. Sí. Entonces, en este caso, el humano también es el huésped definitivo, pero en este caso, el ciclo biológico se le va a llamar ciclo triheteroóxeno. Tri de 3, porque va a tener 3 hospedadores intermediarios. Y bueno, algo que me faltó como un dato curioso es que, bueno, pues di, doble, filo, hoja, botrium, botrios, y pues es que este parásito tiene lo que son 2 surcos o botrios lateral y dorsalmente, que pues en este caso van a servir, así como en el otro eran los ganchos y las ventosas, para sujetarse a la pared intestinal. Entonces comenzamos con lo que sería el ciclo biológico. Todo comienza pues con el huevo, ¿no? Este huevo que va a ser liberado por igual que en el anterior, por proglótidos grávidos, van a estar en contacto con el agua, ¿no? En el agua ellos van a encontrar o van a tener que tener condiciones adecuadas, tanto en temperatura como en humedad. Se dice que necesitan estar entre 15 a 25 grados para que se puedan desarrollar plenamente. Como se puede dar una gran cantidad de huevos al día. Claramente es una gran cantidad en comparación con el Taenia solium y el Taenia saginata. Estos huevos, como podemos diferenciar, porque tienen lo que es el opérculo, ¿no? Es como una 30 a 60 micrómetros de 40 a 60. Son anchos, ovoideos, y van a tener lo que son los embriones inmaduros. Ya. Entonces, como había dicho, ellos en el agua van a tener estas condiciones, se van a desarrollar y en un periodo más o menos de, a ver, cambio de color para que, de 18 a 20 días les va a tomar para que lleguen a ser la siguiente fase, que es coracidio, lo que es el Diphyllobothrium. Este coracidio tiene la capacidad de nadar, nada por el agua, y esto es lo que va a facilitar que copépodos, crustáceos, como este de aquí que vemos, que es el más frecuente, el Diaptumus vulgaris, lo ingieran. Entonces, este copépodo, al ingerirlo, va a pasar lo que es el coracidio, va a pasar y va a llegar a lo que es el intestino medio. En el intestino medio de los crustáceos van a abandonar lo que es esta cubierta ciliada que vemos aquí, que son como sus pelitos, ¿no? Eso lo va a abandonar y usando 3 pares de ganchos que tiene aquí en el centro, va a entrar a lo que es la cavidad emal del copépodo, que en estos crustáceos, esta cavidad emal es parte de lo que sería en nuestro equivalente sería pues su sistema circulatorio. Entonces van a entrar a la cavidad emal y van a tener que pasar de 2 a 3 semanas para que se transforme en el segundo estado larvario, que sería el procercoide. Este procercoide. Entonces, este procercoide, que ya es un poco más largo, tiene 600 micrómetros de largo aproximadamente, van a ser ahora ingeridos por peces pequeños de agua dulce y pues ellos van a ser otro hospedador intermediario, ¿no? Peces pueden ser como el salmón y
en el salmón, por ejemplo, van a atravesar de nuevo, no van a llegar a su intestino, van a atravesarlo y van a viajar vía hematógena también, hasta llegar a su tejido muscular. Ahí en el tejido muscular se va a dar el desarrollo de la última fase del estado larvario, que será la fase infectante, ¿no? La fase que sería el plerocercoide, o también conocido como espargano. Este plerocercoide no va a tener escólex, no va a tener proglótides, nada de eso, pero sí va a tener un extremo anterior invaginado. Además, o sea, no solamente puede ser este pez dulce, sino que también un pez más grande va a comer este pez dulce, ¿no? Este pez pequeño de agua dulce. Y este pez también va a recibir a lo que sería el plerocercoide. Al pez depredador, al pez grande, se le puede conocer también como huésped paraténico. Entonces, este pez grande es el que frecuentemente vamos a consumir, el ser humano, en platillos como ya dije, sushi, sashimi, ceviche, donde no hay gran cocción, solamente bueno, en ceviche usamos limón, sal y ya está. Entonces, cuando lo consume, similar al, como en la tenia, ¿no? Lo consume y va a tener que llegar hasta el intestino delgado, ¿no? Para fijarse a través de sus botrios, ¿no? Que son los dos surcos que vemos aquí en su escólex. Con esos surcos se va a fijar hasta desarrollarse, ¿no? Y convertirse en un parásito adulto. Este parásito tiene la estructura similar, ¿no? Tiene una cabeza, un cuello, proglótides, también inmaduros, maduros y grávides, pero con la característica de que estos proglótides van a ser más anchos. Por eso es que antiguamente se le conocía a este parásito como tenias anchas, pero no es una tenia, o también se le conocía como gusano de peces. Manifestaciones clínicas. Esta también a inicio será asintomática. Van a tener que pasar alrededor de 10 días, 10 días para que inicien estos síntomas gastrointestinales, ¿no? Como la distensión abdominal, vómitos, flatulencia, diarrea. También el paciente va a bajar de peso. Esta enfermedad es la que está asociada junto con el ancilostoma duodenale, se le asocia con el déficit de vitamina B12. ¿Y por qué? Porque en este caso el Diphyllobotrium va a tener una gran capacidad para captar de forma selectiva a esta vitamina B12 y entonces va a competir con el hospedador. Por eso es que causa este déficit y a la larga puede producir una anemia perniciosa, una anemia megaloblástica si es más severa y pues se asocia también en muchos casos en un 40% que los pacientes que tienen diflubotriasis ya han tenido un déficit de lo que es esta vitamina B12. Sin embargo, para que presenten este tipo de anemia, se dice que solo un 2% va a desarrollar este tipo de anemia, ¿no? Siempre y cuando, bueno, no hayan tenido este déficit. También se puede asociar con una obstrucción intestinal. Estos parásitos pueden viajar, ¿no? Obstruirlos, amontonarlos, pueden viajar y producir colangitis también, colicistitis. Y pues por este mismo déficit de la vitamina B12 van a presentarse síndromes neurológicos como entorpecimiento, debilidad, pérdida del sentido de la vibración. Diagnóstico. En primer lugar, identificar huevos o proglótides en las heces, ¿no?
recordando que el huevo tiene un opérculo o tapa que es muy común en tremátodos, pero en céstodos no. Entonces va a ser fácil de diferenciar ese tipo de huevos. Recordar que su tamaño es de entre 40 y 60 micrómetros y los métodos de concentración no van a ser necesarios porque hay una gran cantidad y como ya dije, hay 1 millón por día, los puede botar 1 millón. En el Scolex, que tiene, aquí vemos como una forma, una cucharita, parece una cucharita, y presenta 2 botrios en el dorso y ventralmente. Y sus proglótidos, como dije, y en este caso tienen un útero que tiene la forma de una roseta oscura y que va a estar, se le puede hacer un conteo sanguíneo completo, ¿no? Para cantidad total rojos, el muscular medio, y también se le puede hacer un frotis fecal. Tratamiento. Para infección por tenia se recomienda lo que es el praziquantel o la niclosamida. El praziquantel, como recordando, va a aumentar lo que es la permeabilidad a los iones de calcio de la membrana plasmática, lo que va a provocar menor calcio intracelular, va a haber más contractura del músculo. Y también esto va a provocar unas lesiones irreversibles a nivel del cuello del parásito para que ya no se pueda a seguir reproduciendo más proglótides y pues ya muera definitivamente. En un artículo encontré que era 60 miligramos por kilo dosis al día, pero en el libro de Becerril yo había encontrado que se recomienda dar de praziquantel de 5 a 10 miligramos. No sé, voy a confiar en el libro. También por lo que son 14 días. Niclosamida se recomienda que son 2 gramos en una sola dosis y en ayunas. Y para la anemia megaloblástica, pues se recomienda, ¿no? Suplementos de vitamina B12. En prevención, pues la cocción correcta del pescado o también conservarlo a una temperatura menor de 12 grados centígrados por 24 horas. Evitar que, ¿no? que los pescadores trabajen en zonas donde se ha detectado que hay este tipo de huevos. Pues, esas serían las medidas de prevención básicas. Unas preguntitas últimas. A ver, de nuevo su participación, por favor, chicos. ¿Cuál es el único estadio del desarrollo del Diphyllobotrium que es infectante para el humano? A, el huevo, B, procercoide, C, coracidio o D, plerocercoide. Dadito, te A dale. ver, ¿quién más? Dadivoso. Solo escucho a Marquito Bedón. Ya, Diva, Dadivoso. dichosa. exacto. El plerocercoide. Pues sí, es el tercer estado del herbario y es la única fase de la larva que va a ser infectante para el ser humano. Y aquí una pregunta, lo saqué de la MIR. Un paciente chileno con estancia en nuestro país de meses acude por un cuadro abdominal. Tiene diarrea, pérdida de peso, de 3 meses de evolución. En la exploración clínica no hay datos de interés, pero en la analítica destaca una eosinofilia absoluta, con una hemoglobina de 10.4, un volumen corpuscular de 112 y el CHCM 30. Sospecharía de A, infección por tenia saginata, infección por enterobius vermicularis, ascariasis, infección por Diphyllobotrium o himenolopiasis. ¿Cuál es? Diphyllobotrium. Divo, como yo. Divasa. Pues sí, vemos que el paciente pues, claramente tiene una anemia. Esta eosinofilia también va a ser así, no solo en la cisticercosis, que también habíamos visto que había eosinofilia, sino que también en lo que es diflubotriasis, va a haber una eosinofilia absoluta. En lo que era cisticercosis, era una eosinofilia periférica.
Y pues también el cuadro abdominal, diarrea. Y pues yo creo que en este caso nos dicen que en nuestro país, porque había estado revisando que en Chile casi no hay muchos casos de difolobotriasis, pero, pero en nuestro Perú pues sí, porque ya saben, comemos mucho pescado, el ceviche es nuestro platillo nacional, entonces está más relacionado con infección por difolobotrium. Gracias chicos, eso fue todo.